Hoy paso a presentaros a Elena. Tenemos con nosotros a Elena Borchiero. Nos conocimos hace poco, contactamos, habíamos hablado por teléfono hacía tiempo. Elena trata temas tremendamente interesantes, esta noche os daréis cuenta, y tuvimos la ocasión, con motivo de una inauguración de una exposición de fotografía antropológica, de conocernos en Madrid hace unas semanas. Elena es doctora en Ciencias Humanas, Geografía, Antropología y Estudios de África y Asia por la UAM. Es grado en Conservación de Bienes Culturales, posgrado en Antropología Cultural, Etnología y Etnolingüística, máster en Antropología de Orientación Pública. Actualmente es profesora asociada de la Universidad Complutense de Madrid en el Departamento de Antropología Social y Psicología. Es investigadora en el Centro de Educación e Investigación para la Paz. Es investigadora principal y técnica de proyectos en el Instituto de Derechos Humanos, Democracia, Cultura, de Paz y No Violencia de la Autónoma de Madrid. Es miembro también del Consejo de Mospaz, de la Red de Investigación de la Asociación Española de Investigación para la Paz y del Grupo de Trabajo AIPAZ sobre Violencias en Ciudades y Territorios. Es miembro de la Cátedra de la UNESCO en Educación para la Justicia Social de la Universidad Autónoma de Madrid. Pertenece al Instituto Madrileño de Antropología y, como profesional, autónoma y antropóloga, ha participado en diversos proyectos de investigación relacionados con la vivencia intercultural en las ciudades, con la gestión positiva de la diversidad y los derechos de las personas migrantes y refugiados, y la reducción de los riesgos de desastre. Ha realizado investigaciones de antropología de los desastres y de orientación pública sobre el turismo atómico en la zona de exclusión de Chernóbil. Ha colaborado como consultora con el Centro Regional del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe en Panamá. Y también ha colaborado en el proyecto Revivir el Valle de la Universidad de La Laguna, analizando las narraciones de las experiencias vividas por aquellas personas que sufrieron la última erupción del volcán en la isla de La Palma. Como veis, y por lo que os he comentado, sus líneas principales de investigación son la antropología del riesgo y los desastres y la construcción de paz y convivencia en las ciudades. Por eso, bueno, el título de esta conferencia, hoy Elena nos va a hablar de qué hacer ante los riesgos y los desastres, desde una mirada antropológica a la vulnerabilidad humana. Muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta presentación y buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por venir. En primer lugar, antes de nada, también quería agradecer muy especialmente a la Asociación Casiano Manchega de Antropología por la invitación y también a la biblioteca, a todos los patrocinadores, a las personas que han colaborado para organizar este acto. Es un placer realmente estar aquí y tener esta oportunidad de compartir esa línea de trabajo de antropología del riesgo de los desastres. Sobre las cuales trabajo desde hace algunos años, es decir, desde mis primeros estudios en antropología en la Universidad de Venecia y desde esa primera experiencia etnográfica sobre el turismo atómico en Chernóbil que ya ha mencionado Hazel. Es un placer. También vamos a tener un ratito luego para conversar, también porque podamos recoger intervenciones, reflexiones, preguntas, propuestas también que os sugiera esta breve presentación. Vamos a ver algunas cuestiones relacionadas con temas de gran relevancia pública y también de actualidad, es decir, qué hacer ante los riesgos y los desastres. Es una cuestión de relevancia pública y que tiene que ver con cómo las personas viven, se preparan, reaccionan, relatan experiencias de desastres y, por otro lado, también, más allá de los aspectos teóricos, también tiene unas implicaciones muy prácticas. ¿Qué podemos hacer? Entonces veremos, ya voy adelantando algo que veremos a continuación, que el enfoque antropológico es un enfoque muy movilizador, es decir, reconociendo la vulnerabilidad social como parte integrante de la definición misma de los desastres. Tenemos una herramienta teórica que nos prepara para la acción, que nos prepara para la prevención, porque eso significa que podemos analizar la vulnerabilidad social de una comunidad con antelación a la llegada de un agente de impacto. He adelantado un poco, pero para decir que es un enfoque sumamente movilizador.
Esta presentación tiene 4 apartados. En primer lugar veremos la relevancia del enfoque antropológico, es decir, por qué los antropólogos, las antropólogas deberíamos estudiar los desastres. Luego veremos una segunda parte en la que os voy a presentar muy brevemente 2 casos etnográficos que conozco, el caso del turismo atómico en la zona de exclusión de Chernóbil y el caso del desastre manifestado por los terremotos de Lorca. A partir de estos ejemplos etnográficos y de los aprendizajes de estas 2 investigaciones que he podido realizar, también voy a presentar en la tercera parte una serie de recomendaciones para poder, desde la antropología y desde los casos etnográficos, específicamente a partir del análisis del desastre de Lorca, para que podamos aportar, ¿qué podemos aportar desde la antropología para la práctica, para la gestión de los desastres, para la prevención también? Y por último, veremos algunas ideas finales y unas reflexiones para el futuro. En primer lugar, en esta primera parte, los desastres en clave antropológica. De forma general, no estamos acostumbradas a pensar que la antropología pueda interesarse a los desastres. Se tiende a subestimar la importancia de los aspectos socioculturales antes, durante o después de un impacto. En esa primera parte intentaremos contestar esta pregunta: ¿cuál es el aporte de la antropología a la teoría sobre los riesgos y los desastres? Y luego ya veremos qué implicaciones tiene asumir ese marco teórico para hacer recomendaciones y propuestas para la práctica. Veremos algunos ejemplos que demuestran que los desastres realmente son objeto de estudio a todos los efectos de la antropología cultural y social, y además que la antropología ofrece unas contribuciones, yo creo que absolutamente originales y diría casi indispensables para su aterrización, incluso para la práctica. El marco teórico es muy importante, es importante construir nociones científicamente adecuadas de los conceptos, por lo tanto, y se trata de una operación analítica fundamental que también puede orientar acciones. Por lo tanto, lo primero que nos preguntaríamos es: ¿qué es un desastre? Es uno de aquellos conceptos que es muy fácil reconocerlo, todo el mundo sabemos intuitivamente que es un desastre, es una de aquellas palabras que se pueden denominar como palabras esponjas, es decir, que absorben mucho, pero luego a la hora de aterrizar es mucho más difícil hacer una teoría sobre los desastres. Así que vamos a intentar dar una definición. Antes de ir a definiciones más teóricas, quería proponeros ver algunos ejemplos para que vayamos viendo algunos puntos de conexión. Son ejemplos, pues aquí veis una primera imagen. En esta foto vemos un ejemplo de los daños causados por el tsunami que azotó Indonesia en 2004. Estamos a punto de cumplir 20 años desde esa fecha, el 26 de diciembre de 2004, en la que ocurrió este tsunami. Aquí vemos una imagen, estamos en una zona comercial de la ciudad costera de Banda Aceh, que es una ciudad bastante populosa en el noreste de la isla de Sumatra, que fue gravemente afectada por el tsunami. Vemos en esta imagen, pues parece, aquí vemos un mundo al revés. Tenemos la zona comercial, pues ha llegado hasta un barco, probablemente un barco de pesca, estacionado frente a un centro comercial. Los barcos fueron arrasados hacia adentro por la fuerza del mar y vemos una persona mirando su ciudad, el espacio doméstico, es decir, en esta situación nueva ya tiene que ver con otros ojos, la vida como era antes ya no es así. Ese tsunami que además impactó en varios países, conmocionó al mundo entero. Yo me imagino que muchas de vosotras recordaréis unas imágenes realmente muy impactantes que llegaron y dieron la vuelta a todo el mundo y arrasó gran parte de la costa de la bahía del Bengala en el Océano Índico, provocando más de 230.000 personas fallecidas y casi 2 millones de personas desplazadas en varios países. Pues aquí tenemos algunos datos muy objetivos, es decir, la magnitud, pues el terremoto que originó el tsunami fue de 9,3 en la escala Richter. Y es interesante este caso porque más allá de ser muy mediático y además de una intensidad realmente pues, conmovido el mundo entero, estas imágenes y esta intensidad
Estudios de 2005 demostraron que la actividad humana contribuyó al impacto del desastre, en particular modo la tala de los bosques de manglares, que también se denominan las plantas cortadoras de olas, que tienen un reconocido efecto de absorción de las olas. Y eso fue porque para dar lugar al turismo o a la cría de camarones se cortaron estos manglares, y eso aumentó el impacto incluso de esos devastadores realmente tsunamis. Otro ejemplo, sobre el cual luego volveremos porque sí que he realizado una investigación etnográfica relacionada con este desastre. Aquí he seleccionado esta foto, es una foto que tomé en Kiev durante mi investigación para mi tesis universitaria sobre el turismo atómico en la zona de exclusión de Chernóbil, y se conserva en el interior del Museo de Chernóbil en la ciudad de Kiev. Aquí vemos reflejado un momento importante del proceso del desastre que se originó a partir de la explosión nuclear, que ya sabéis, en la noche entre el 25 y el 26 de abril de 1986, y es el momento de la evacuación de los habitantes de la ciudad de Pripyat. Como sabéis, la ciudad de Pripyat era una ciudad de aproximadamente 60.000 habitantes, muy cercana a la central nuclear de Chernóbil, cuyo reactor número 4 explotó la noche del 25-26 de abril. Pues a raíz de esta explosión se originó, también creo que muchas de vosotras lo recordaréis, se originó una nube radiactiva que tuvo los peores impactos inmediatos a nivel local y sobre la ciudadanía expuesta a esa nube radiactiva, y luego, pero esa nube también viajó por toda Europa, por el mundo. Las fuentes, los datos, todavía pues, hay datos contrastantes sobre el número de personas fallecidas y en todo caso las consecuencias sanitarias, medioambientales, incluso pues, económicas, políticas, pues, han sido realmente devastadoras. Es uno de los desastres de los más graves de la historia, originado por una agente de impacto de tipo tecnológico, eso sí. Otra imagen, pues aquí vemos una foto con una chica que está envuelta en una manta, también varias personas envueltas en mantas, vemos unas sillas de plástico, toda una idea de precariedad, de una organización repentina para afrontar la emergencia de las personas desplazadas por los terremotos de Lorca. Aquí estamos viendo una imagen de un desastre que se originó a partir de 2 terremotos la misma tarde, de una magnitud para los geólogos relativamente pequeña, pero que originaron un impacto muy importante. 9 personas fallecidas, más de 324 heridas, 30.000 personas desplazadas y aproximadamente 1.200 viviendas demolidas. Y por último, esto es lo que todavía nos duele ver, estas imágenes, y está todavía en proceso. La Dana, que empezó el 29 de octubre de este año y que tuvo impacto en varias provincias, en Valencia, en Cuenca, en Albacete, en Murcia, y es una foto que lamentablemente estamos viendo y que entre muchas también estamos todavía en proceso de vivir lo que está pasando, de recibir noticias. Al día de hoy, según los datos de esta mañana, todavía había 4 personas desaparecidas, 230 personas fallecidas. Los daños económicos también todavía parecen muy ingentes y en ese momento es muy difícil calcularlos, ¿no? Es un desastre en proceso. Y más allá de esta instantánea, tiene muchas implicaciones emocionales, sociales, económicas, políticas. Quería empezar con estos ejemplos para ir viendo algunas formas de describir desastres y también de definirlos. Hemos visto ejemplos. Hemos reconocido en estas fotos, en estos datos, hemos reconocido que se trataba de desastres y hemos dado una descripción que unía elementos muy objetivos
pues la destrucción física, la magnitud del terremoto, los efectos físicos de un agente de impacto, pero también hemos visto elementos que iban más allá del objetivo, de lo físico, de los daños materiales. Hemos visto elementos que ponían el foco también en un mundo desordenado, un mundo como al revés, no solo físicamente, sino también lo veíamos en la emocionalidad, en las emociones de las personas que hemos visto en las fotos. Hemos visto personas desplazadas o autobuses que llevaban personas desplazadas, problemas de gestión, precariedad, expresiones, comunidades emocionadas, etc. Bien, ¿cómo podemos avanzar en una definición teórica de los desastres? Hemos dicho, el tipo de definición es muy importante. Pues aquí va una primera tipología de definiciones, que son las definiciones que denominamos definiciones tecnocéntricas, y corresponden a definiciones que dominan actualmente la esfera pública. Son definiciones que consideran el desastre como el agente de impacto físico que causa daño físico a cosas o personas. Según estas definiciones, el desastre en sí sería el terremoto, el tsunami, la explosión nuclear, la dana. Muy bien, ¿qué significa hacer coincidir el desastre con el agente de impacto que lo desencadena, diríamos? Significa considerarlo como un evento puntual, repentino, que tiene cierto grado de gravedad, inesperado. Por eso nos limita a la hora de hacer un análisis previo al impacto. Y además el tipo de estrategias de acción que podríamos hacer serían estrategias de acción de tipo técnico, ingenierístico, que son muy importantes. Pero desde el punto de vista antropológico, estas definiciones tecnocéntricas suponen un desafío, suponen no tener en cuenta realmente aquellos aspectos más bien de tipo sociocultural que también son parte de un proceso de desastre. De hecho, desde la antropología, desde las ciencias sociales y desde la antropología en particular, la experiencia investigadora ha demostrado que no existe una relación lineal entre el agente de impacto y la intensidad del desastre, la gravedad de los daños. Las variables socioculturales son preeminentes. Por lo tanto, entendemos desde la antropología un desastre como un fenómeno social y cultural, es decir, como el tipo y el grado de desintegración social de la comunidad debido al impacto de un agente de impacto, que puede ser de tipo tecnológico, una explosión nuclear, o de tipo natural, un terremoto, un tsunami, una inundación, una lluvia torrencial. Pero además es un fenómeno también cultural, es decir, implica la ruptura del sistema simbólico de significados que permite pensar el mundo y nuestra presencia en el mundo. Os quería también proponer esta definición de desastre que es muy relevante en la antropología de los desastres, que ha sido propuesta por dos antropólogos de referencia que adoptan un enfoque ecológico-político, Susanna Hoffman y Anthony Oliver Smith. Según su definición, un desastre es un proceso, es decir, tiene una dimensión histórica, no es únicamente un evento puntual, no es algo que simplemente ocurre, tiene una dimensión histórica. Y es un proceso que combina un agente o una fuerza potencialmente destructiva, ya sea del mundo natural, modificado o construido, y una población que está en una condición concreta, específica de vulnerabilidad. Una vulnerabilidad construida social y económicamente. Es decir, más allá del evento puntual, el desastre es un proceso. Combina una fuerza destructiva y una población en una situación de vulnerabilidad. Y además se manifiesta en términos de destrucción percibida del sistema de cumplimiento normal de las necesidades individuales y sociales, que son necesarias para la supervivencia física, el orden social y luego el sistema de mantenimiento de los edificados.
estos autores ponen el foco en la procesualidad de los desastres y en las relaciones incluso que tienen las personas con su medio ambiente, con exponencial atención a las fuerzas de tipo político, económico, que caracterizan las dos sociedades y que también pueden ser factores de vulnerabilidad local. Entonces, un desastre, según estos autores, es un producto de relaciones económicas, políticas, emocionales, culturales, entre comunidad, tecnología y medio ambiente. ¿Por qué es tan importante este enfoque alternativo? El enfoque de la antropología también se ha denominado por un geógrafo, el geógrafo Kenneth Hewitt, como el enfoque alternativo o el enfoque de la vulnerabilidad. Porque conectar la definición de vulnerabilidad, la definición de desastre con la noción de vulnerabilidad es fundamental porque significa reconocer que el desastre no es algo al 100% ineluctable o inevitable. Lo que puede ser inevitable es el agente de impacto en algunos casos, pero el desastre sí que podemos hacer algo para mitigar los daños, para reducir la vulnerabilidad. Podemos gestionarlos desde antes de que ocurran, a través de medidas de prevención, de preparación, conociendo de antemano la vulnerabilidad social y cultural, política, económica, infraestructural, etcétera, de la comunidad y tomando medidas con antelación. Es la vulnerabilidad la primera variable de tipo sociocultural que nos explica por qué, a paridad con el mismo agente de impacto, los daños en diversos contextos, en diversos lugares del mundo, pueden ser muy diversos. La vulnerabilidad social puede incluir factores como muy físicos, como desde la ubicación física de la comunidad, pasando por la infraestructura, las estructuras sociopolíticas, los modelos de producción, incluso las ideologías que caracterizan a una sociedad y que contribuyen a construir patrones de vulnerabilidad que también son producidos históricamente. La propia noción de vulnerabilidad la entendemos desde la antropología y hay muchos referentes en ese sentido. Por ejemplo, quiero recordar la antropóloga mexicana Virginia García Costa, que ha hablado en varias ocasiones de la importancia de historicizar la vulnerabilidad. La propia vulnerabilidad tiene una dimensión histórica. Y además, pues como la entendemos, pues hay mucho escrito sobre la vulnerabilidad y la vulnerabilidad en relación con el riesgo de desastres. Quería proponer una definición que ha propuesto el antropólogo italiano Gianluca Ligi, que hacía referencia, se basaba en un referente teórico, un geógrafo, David Alexander, y proponía una definición de vulnerabilidad como la diferencia entre las acciones, todas aquellas acciones sociales, políticas, económicas, que tienden a aumentar el riesgo y todas aquellas acciones sociales, políticas, económicas, etcétera, que tienden a reducir el riesgo, ambas influenciadas por la percepción del riesgo. Es decir, la vulnerabilidad se define en relación con el riesgo y además no podemos hablar de una única vulnerabilidad, aunque también hay algunos autores como Gustavo Vilches Shaw hablaba de vulnerabilidad global, pero se puede ir de la mano uniendo este concepto de vulnerabilidad global con un concepto de vulnerabilidad que implica diversas dimensiones, incluso diversas circunstancias. Virginia García Costa, en un libro que ha salido en 2021, muy interesante, que hace el estado del arte de la antropología de los desastres en América Latina, en el capítulo que ha escrito hablaba de circunstancias de la vulnerabilidad, identificando tres tipologías o tres diversas circunstancias que podemos analizar. La vulnerabilidad diferenciada, es decir, se relaciona con el diverso tipo de amenaza. No es lo mismo ser vulnerable a riesgo de inundación o ser vulnerables a riesgo sísmico. El tipo, pues en ese sentido, el tipo de amenaza configura unas condiciones de vulnerabilidad que podemos definir como vulnerabilidad diferenciada. Y luego la vulnerabilidad diferencial, es decir, no todas las personas o todos los grupos sociales son vulnerables de la misma manera al mismo riesgo al que están expuestos. Algunas características como la clase social, el género o la edad o el origen étnico pues pueden influir también en las condiciones de vulnerabilidad en las que están algunos grupos
algunos grupos sociales o algunas personas. Y luego la vulnerabilidad progresiva, es decir, la acumulación en el tiempo de componentes de vulnerabilidad. Por lo tanto, se requiere también en el análisis de la vulnerabilidad, se requiere una mirada de larga duración, se requiere una mirada que ponga en el centro también la dimensión temporal. Pues hemos definido los desastres poniendo en el centro la vulnerabilidad, y también estamos definiendo la vulnerabilidad en relación con el riesgo. Bien, la noción de riesgo, por definición, se opone a la de seguridad y da cuenta de una incertidumbre. Además, se vincula también con el tiempo, con la dimensión temporal. Y ante el riesgo no podemos ser neutrales, hay que tomar decisiones, pues hay que decidir de antemano qué vamos a hacer, cuál es la decisión que vamos a tomar, cómo nos vamos a comportar en relación con ese riesgo. Los seres humanos no solo actuamos en base a cálculos de costes y beneficios, a veces se habla de riesgo como de algo estadístico, objetivable, medible. Realmente, aunque sí que hay ciencias que se dedican a datos estadísticos, a analizar los riesgos de forma más cuantitativa, que es muy importante, desde la antropología ponemos el foco en que los riesgos también, un componente muy importante de la construcción sociocultural de riesgo son las percepciones. No actuamos solo en base a estadísticas, que nos digan que tenemos un 45% de posibilidades de que llegue un huracán, pues no nos dice nada realmente. Pero lo que nos mueve a la acción o a tomar medidas son nuestras percepciones. Y en eso, por eso también definimos el riesgo como, en ciertos aspectos, por supuesto, en primer lugar, riesgo-peligro no son lo mismo. Una breve aclaración: los peligros pues son una situación que con toda seguridad crea daños. Un peligro es una situación que crea daños, seguramente. El riesgo pues es la relación entre la percepción de que ese peligro, de la gravedad de ese peligro por un lado, y la percepción de la probabilidad de que ese peligro realmente se manifieste. Por lo tanto, en esto, pues, esas percepciones, la forma en la que se comparten, se van construyendo, también son formas colectivas, que también pueden ser diferenciadas dentro de los diversos grupos sociales, o incluso las percepciones de los expertos o de la gente común, por ejemplo, pueden ser muy diversas, y es una de las grandes dificultades de hacer trabajo de campo, de hacer trabajo etnográfico y en general de hacer antropología de riesgo de los desastres, pero es muy complejo. La percepción pública de riesgo y su aceptabilidad también son construcciones socioculturales, y en ellos el rol de las instituciones es muy importante. ¿Cuál es el nivel de riesgo aceptable? El riesgo cero no existe por definición, pues riesgo cero no hay. Muy bien, entonces, tenemos un riesgo. ¿Cuál es el nivel de riesgo aceptable? El problema de la aceptabilidad social del riesgo es muy importante, porque en ese punto, en esa determinación de la aceptabilidad o no de un riesgo, la ética y la política se unen en la toma de decisiones, están entrelazadas. Entonces, por eso mismo, pues en todas las sociedades las personas suelen delegar la toma de decisiones sobre los riesgos a las instituciones. Una antropóloga de referencia que ha puesto justamente de manifiesto esta relación entre ética y política y aceptabilidad del riesgo ha sido la antropóloga británica Mary Douglas, que además ponía de manifiesto cómo puede haber a veces diversas percepciones de riesgo entre los expertos y la gente. Bien, realmente las percepciones de riesgo y la evaluación de los hechos en sí son procesos que se legitiman a través de prácticas sociales y que tienen su propia racionalidad, pero que a veces pueden estar en niveles distintos y pueden incluso chocar unas con otras.
en síntesis, y ahora ya quería pasar a contaros por pinceladas algunos aprendizajes de las investigaciones. Pero para terminar esta parte un poco más de teóricas, en síntesis, pues los desastres lo consideramos no como hechos puntuales, sino como procesos, tienen una dimensión histórica. Los riesgos también no podemos decir que sean objetivos, sino también los consideramos como construcciones socioculturales, económicas, políticas que tienen mucho que ver con cómo se construye también la vulnerabilidad social, que es uno de los factores que explican por qué a paridad de tiempo de impacto puede haber daños tan diversos. Los desastres afectan a personas en un contexto local que está regulado por el orden social o que puede afectar incluso algunos derechos. Los desastres son procesos de cambio y por tanto a veces pueden ser conflictivos también, y son públicos, y por ello también tienen siempre un componente político. Por eso también esa mirada de la antropología, y desde una antropología de orientación pública muy implicada y muy orientada a la práctica. Bien, entonces quería ahora ver cómo este marco teórico, estos conceptos que hemos visto, se pueden aplicar. Y quería proponeros, por supuesto de forma breve, luego quizás al final, si habrá más tiempo, podemos ver si hay alguna cuestión que os interese profundizar. Os proponía estos dos casos etnográficos, el turismo atómico en Chernobyl y mi trabajo etnográfico sobre el desastre de Lorca. Vamos a iniciar con algunas imágenes, además estoy muy contenta, es la primera vez que las presento públicamente. Sobre el turismo atómico en Chernobyl, esta ha sido mi primera experiencia etnográfica y me llamaba mucho. Esas son imágenes de 2007, esas son bastante antiguas, realmente ya ha pasado bastante tiempo. El tema de mi investigación estaba relacionado con una pregunta, pues el extrañamiento más absoluto cuando descubrí de que había excursiones turísticas al interior de la zona de exclusión de Chernobyl. Como sabéis, después de la explosión nuclear, la zona contaminada se cerró completamente en un radio de 30 kilómetros desde el reactor número 4 y la zona fue completamente evacuada. Y además nadie podía acceder, es decir, se evacuó y nadie podía acceder. ¿Por qué? Por cuestiones de radioactividad. Las únicas personas que podían y pueden acceder, incluso actualmente, son los militares y los técnicos que siguen trabajando al interior de la central nuclear del reactor número 4, porque como sabéis, la mayoría del material radiactivo está todavía al interior del reactor número 4. Lo que ha salido de la nube radioactiva, ha salido mucho material, pero en el interior todavía está la mayoría del material. Entonces, esta que veis en la foto es el reactor, esta estructura de protección que vi en 2007 ya no existe, y era la que se construyó enseguida, los días y meses siguientes a la explosión, por una serie de trabajadores que se denominaban los liquidadores, que fueron los encargados de limpiar la zona y también de hacer esta obra de contención del material radioactivo. Y cuando se hizo la foto ya estaba terminando la garantía de 30 años que habían dado. Ahora, por suerte, ya una estructura mucho más moderna, mucho mejor y más segura. Y las personas que veis aquí son mis compañeros de viaje, dos turistas y el guía turístico que nos acompañaban en la excursión. Entonces, como trabajo de campo, tuve la oportunidad de realizar 2 excursiones en la zona de exclusión, que pues, lo que realmente me animaba era una curiosidad personal, incluso más que académica, y era cómo puede ser que se ofrezcan excursiones al interior de una zona que no solo ha sido una zona teatro de un desastre, uno de los más impactantes de la historia de la humanidad, sino también es una zona de riesgo, por un lado, la oferta, por otro lado, como puede ser que haya personas que realmente quieran ir a visitar estos espacios. ¿Cuáles son las razones y las motivaciones de los turistas? ¿Cómo podemos definir este tipo de turismo? ¿Cuáles son las implicaciones éticas? Todas estas cuestiones eran las que me movían desde esta investigación. Aquí podéis ver algunas imágenes que voy pasando un poco más rápidamente para que las vayáis viendo. Este es un punto
de control de los pasaportes. Este punto marca la frontera entre la zona no contaminada, digamos de libre circulación, que está al exterior, y luego ya pasada esta barra, este punto de control de pasaportes, ya se accedía directamente a la zona contaminada, absolutamente, digamos, cerrada, militarizada, donde supuestamente ya no se puede volver a vivir allí. Uno de los puntos de recorrido más impactantes fue la visita a la ciudad fantasma de Pripyat, que era una ciudad en ese momento además bastante reciente, y la edad media de las personas que vivían en ella también eran personas muy jóvenes, familias jóvenes con muchos niños, y muchos de ellos eran trabajadores de la central nuclear de Chernóbil. Estaba muy cerca del pueblo de Chernóbil, por lo tanto pues era una buena solución para los trabajadores de la central. Y aquí vemos pues, el recorrido turístico pasa por el reactor, pues un momento en el que se va de visita al reactor número 4, y luego también algunos puntos de interés, entre ellos la visita a la ciudad fantasma, definida así por el propio folleto de la agencia turística. Y aquí vemos la plaza, una de las plazas centrales de la ciudad de Pripyat. En el fondo, ese que veis en el fondo es un edificio que pone Hotel Policia, era un hotel, y la plaza, ya veis que ahora está todo lleno de plantas. Las plantas se han vuelto a retomar. Claro, hace más de 30 años que esta ciudad es un fantasma realmente, que no pasa, es decir, la gente ya no la habita, por lo tanto pues el entorno es bastante, aquí veis el detalle, una cabina telefónica, el parque infantil, que eso también ha dado, en los últimos años se han visto muchas imágenes de estas también en las redes sociales, hay una noria panorámica también. El parque infantil que se tenía que haber inaugurado el 1 de mayo, que no se llegó a inaugurar porque el 26 fue la explosión y a los 3 días se evacuaron todos los habitantes de la zona, por lo tanto nunca se... Y luego una vivienda, que eso me llamó mucho la atención porque además sabéis que la zona es absolutamente ilegal, es decir, la gente no puede vivir allí, el gobierno no lo permite. No obstante, sí que hay unos centenares de personas que han vuelto a vivir a la zona de exclusión. De hecho, yo personalmente no he trabajado sobre esto, aunque es un tema absolutamente fascinante. Un compañero de la Universidad Católica de Venecia sí que lo ha hecho y es muy llamativo, como puede ser. Y no es una cuestión de conocimiento, porque todo el mundo sabe que esa zona es una zona muy contaminada, no se puede, es decir, no se puede volver a vivir allí. Entonces, no es una cuestión de conocimiento. ¿Qué tipo de percepciones de riesgo tienen estas personas y por qué deciden volver a vivir allí? Es una pregunta de investigación actual y es realmente uno de los problemas centrales de la antropología del riesgo y de los desastres. Bien, brevemente, esta también es una foto de una persona en bicicleta. Además, uno de los temas muy importantes que salió durante la investigación era la imperceptibilidad del riesgo, es decir, desde el punto de vista estético, visual, paisajístico, la zona de exclusión era absolutamente maravillosa, con un verde, es decir, era imposible detectar de alguna manera desde el punto de vista perceptivo, sensorial, que estábamos en una zona contaminada en la que la vida no es posible, es decir, bueno, algunas de las cuestiones de los aprendizajes a partir de esta experiencia etnográfica ha sido la importancia, no solo, pues, dentro de su lista el componente de riesgo en realidad era minoritario, era marginal, de lo que yo he podido conversar con ellos. Lo que era muy importante ha sido la representación del desastre, la resignificación de los lugares y del desastre en sí, es decir, cuál es el significado actual del desastre. Ya sabéis que ocurrió durante, pues, la situación geopolítica era muy diversa, estaba ubicado en la Unión Soviética, Chernóbil, y luego ahora está ubicado en la zona de exclusión entre Ucrania y Bielorrusia. Pues entonces, con el guía turístico, el recorrido que nos propuso, la narrativa que iba armando todo el tiempo era una narrativa en la que hacía todo lo posible para reivindicar una identidad nacional en contraste con un pasado soviético que se indicaba todo el rato como uno de las responsables del desastre.
Bueno, esa cuestión de la musificación me interesó mucho. Pasamos muy brevemente también, porque para que dé tiempo, ya veo que va pasando el tiempo, así que muy brevemente también quería compartir algo de mi experiencia sobre los terremotos de Lorca para luego pasar a la parte más de propuestas. Así que muy breve, esta parte quería contaros pues, sobre los terremotos de Lorca. Me centré especialmente en conocer e intentar captar las experiencias y las percepciones de las personas que habían vivido el desastre y también la representación, los significados también del desastre. La ciudad de Lorca, pues algunos datos ya vimos, ¿no? Fueron 2 terremotos de leve magnitud, creo que tuvieron un impacto realmente muy importante en número de personas fallecidas, heridas y también que perdieron su vivienda, porque eso es también un tema muy importante, más dio lugares a problemas, conflictos, incluso reivindicaciones que han durado varios años, es decir, que no se han quedado en los momentos iniciales de la emergencia. Bueno, hubo una gran multiplicidad de actores, de diferentes administraciones, de campos profesionales, también diferentes sectores de la ciudadanía que se movilizaron para brindar apoyo psicosocial, evacuar hospitales, proporcionar alojamiento, etc. Se crearon varios grupos de trabajo, llegó la UME, llegó el Consorcio de Compensación de Seguros, es decir, un gran número de actores y más allá del terremoto físico, de los 2 terremotos físicos, lo que se originó fueron otras sacudidas emocionales en la conformación urbana y también a nivel social. Lo que yo hice específicamente en mi tesis doctoral fue analizar las experiencias y analizando las narrativas, el desastre, realmente las personas afectadas, para ellas el desastre no es ni un proceso sociocultural, es una experiencia. No es el terremoto, es una experiencia vivida muy corporalmente, muy emocionalmente. Las experiencias fueron también muy diversas, muy variadas, algunas se refieren mucho a aspectos como muy corporales, sensoriales, los ruidos, el ruido muy inicial, luego los silencios, el cambio de los ruidos en la ciudad. Otras se refieren mucho más a las emociones, una gran emocionalidad, la incertidumbre, las dificultades de contactar con los seres queridos. Quiero resaltar algunas cuestiones que me interesaron mucho, que es la incorporación del desastre, que me mencionó una de las personas entrevistada, le parecía llevar dentro del terremoto, es decir, llevar esa experiencia de ese día, esos terremotos muy físicos, muy sensoriales, siguieron con ella en el proceso que seguía, los días siguientes, la emergencia, los días siguientes, pues me parecía llevarlo dentro. Una cosa que me ha llamado mucho la atención en cómo se inscribe, cómo se puede un desastre, en este caso ella hablaba del terremoto, pero este proceso, cómo se inscriben los cuerpos. Y luego también la historia emocional. Entre una cosa que quería destacar, porque yo creo que también lo estamos viendo estos días y en otros desastres aparece mucho en la pandemia, lo vimos en las narrativas, es decir, en los relatos que se hacen, muchas veces se recurre a las analogías, cuando en experiencias muy fuertes, así muy impactantes, hay que recurrir, donde las palabras no llegan, se recurre a analogías. En el caso de Lorca, una analogía que era muy presente era la analogía bélica. Muchas referencias a teatros de guerra, o nos parecía que habían bombardeado la ciudad, en un lenguaje bélico que vimos también en otras circunstancias, la pandemia también, si recuerdo, es el enemigo, que tenemos que luchar contra él, vamos a vencer. Toda una serie de un lenguaje muy bélico que llama bastante la atención. Bueno, algunas imágenes, hubo también reivindicaciones, conflictos, se crearon asociaciones entre vecinos, la Asamblea de Vecinos Afectados por los Terremotos, que fue un movimiento muy importante, un movimiento social surgido con espontaneidad, con un posicionamiento muy claro en el conflicto, que reivindicaba esencialmente las ayudas, y además fueron unas reivindicaciones constantes, mucho más activos en los primeros años, pero luego también estuvieron
y fue realmente una forma de compartir información y apoyarse entre los vecinos. Luego, algunas imágenes de Alcorcón. Cuando yo hice el trabajo de campo, el desastre estaba todavía muy presente. Estaba muy presente en el cambio de la conformación de los barrios, en los nuevos edificios reconstruidos, algunos edificios que se estaban en cambio derribando porque habían tardado mucho en el proceso, en los recuerdos de las personas, en los cuerpos, en esos cuerpos que incorporan el desastre, las emociones, las reivindicaciones, en las instituciones mismas, en las conmemoraciones que a nivel institucional, en los aniversarios y también de forma como más espontánea entre los vecinos y vecinas, todos los años se van realizando como para recordar el día de los terremotos, el día que ha desencadenado el proceso de ese desastre. Y luego en las investigaciones muy presentes también de diversos profesionales, de diversos ámbitos. Entonces, bueno, lo podemos considerar como un hito, un desastre que ha sido un proceso. Cuando hice el trabajo de campo habían pasado únicamente solo 5 años, era el 2016, pero estaba todavía en marcha, porque todavía había conflicto, había edificios sin construir, había personas fuera de sus casas. Entonces, un proceso social, cultural, complejo, multidimensional, con una gran multiplicidad de actores, un hito en la esfera local, realmente, un hito que ha sido capaz de producir una identificación colectiva hacia la ciudad y también de visibilizar, eso también lo quiero, de visibilizar el riesgo sísmico. La gente ya sabía que vivía en una zona sísmica, pero no tenía la memoria histórica de otros desastres, de otros terremotos tan fuertes o tan graves como este. Entonces, pues se ha visibilizado y es una oportunidad a captar, es decir, tenemos que hacer algo, hay que trabajar para prevenir, para trabajar la prevención. Y de hecho, algunas de las personas con las que he podido conversar durante el trabajo de campo requerían realmente información, simulacros, actividades. Se ha hecho algo, pero se puede hacer y además es importante mantener la periodicidad. Bueno, entonces vamos a la parte más propositiva ahora. Sobre todo a partir, estas recomendaciones que voy a proponer son 17, son las que propuse en mi tesis doctoral. Las propuse a partir del análisis del desastre de Lorca, pero también se basan en revisión de otros estados etnográficos, revisión documental de otras fuentes académicas sobre los desastres. Están también, quiero decirlo, son abiertas. Son todavía abiertas, son propuestas y muy abiertas. Entonces podemos complementar también y se puede corregir, matizar, pero bueno, yo creo que algunas surgen de este caso, pero pueden ser aplicables también a otros ámbitos, a otros contextos. Bien, la primera, fortalecer la coordinación institucional en la gestión de las emergencias. Esto es porque, por ejemplo, a partir del caso de Lorca, pues había muchos actores, diversos niveles de la administración, muchos actores también, ONG, sectores profesionales de diversos ámbitos y claro, cada uno trabaja desde una perspectiva, pero se necesita también que haya una gran comunicación, coordinación, una información compartida, cuáles son los roles, los ámbitos de actuación de cada uno y que haya un trabajo, realmente un diálogo sobre lo que se está haciendo y también más cuando hay varios niveles también de diversas instituciones y también incluso diversos niveles de la administración. Esto también es algo que surgió mucho en las entrevistas allí. Demostrar el compromiso y el apoyo de la administración pública. Algunas personas contaban, percibían una falta de apoyo por parte de las administraciones, no tanto en la fase de la emergencia, en este caso, no tanto en ese momento, sino en la fase siguiente, en la reconstrucción. En algunos momentos, en la fase de las ayudas, los procesos de reconstrucción fueron muy duros para algunas personas. Entonces, en esa percepción de falta de apoyo, me parece que no ha habido, se ha sentido
pues esa sensación de abandono. Entonces es importante que estén presentes las administraciones, que estén presentes en todas las etapas y que lo demuestren esa presencia, el apoyo. Todo en esas desastres necesita de corresponsabilidad. También tienen que estar presentes las instituciones, las administraciones, y tiene que haber un reconocimiento mutuo entre las administraciones y los habitantes. Diseñar planes de gestión de la emergencia, aquí muy específicamente están en la emergencia, que estén pues, planes institucionales, que tengan protocolos muy claros y además que estén difundidos adecuadamente entre todos los sectores involucrados en la emergencia, no solo en los diversos niveles en la administración, en los técnicos, en los profesionales, es decir, tienen que estar diseñados y difundidos muy bien. Y además, esto es algo también que surgía en las entrevistas, involucrar a la ciudadanía, hacer simulacros, hacer actividades para potenciar la percepción del riesgo, el conocimiento de la percepción del riesgo y qué hacer. Realmente algunas personas me contaban que ¿qué hacer? ¿Qué tienes que hacer cuando hay un terremoto? ¿Qué tienes que hacer? ¿Tienes que quedarte en casa? ¿Tienes que salir? ¿Qué puedes hacer? Hay que generar también que esos planes sean difundidos entre toda la ciudadanía, que todo el mundo sepa lo que hay que hacer. Esto, planificar cambios adecuados al contexto social y cultural. Hemos visto que la importancia de la apreciación local de riesgo, la importancia de la vulnerabilidad sociocultural local, que hemos visto que son productos también que tienen una dimensión histórica, que tienen cierto aspecto de producción sociocultural, política, económica, etc. Pues hay que planificar cambios que tengan en cuenta esas condiciones locales previas de vulnerabilidad y también de percepciones de riesgo. Y hay que priorizar a la gente, no solamente las etapas de emergencia y de respuesta, sino una manera eficaz de que las personas asuman cuáles son las etapas de actuación en las emergencias, en la etapa de la emergencia, y cuáles son los cambios que suponen los planes de gestión, de prevención. Pues una forma de que lo asuman es que se sientan parte, es que participen, es que estén parte desde el principio. Y de hecho, otra de las recomendaciones es promover la participación ciudadana, también en las fases previas, también en la planificación. ¿Y por qué es tan importante? Para que se asuman también esta planificación, esos protocolos, para que se asuman, para que se conozcan, pero también para incorporar el saber local, porque hay mucho saber entre la ciudadanía. Hay muchísimo saber que no se incorpora y hay que conocerlo y hay que incorporarlo, incluido también pues, las percepciones de riesgo. De hecho, otro elemento es conocer las percepciones de riesgo. Eso es muy difícil, incluso metodológicamente supone muchos desafíos durante el trabajo de campo. No es fácil. ¿Cómo podemos trabajar o cómo podemos captar las percepciones de riesgo? Eso es muy complejo. Lo que sí que a veces queda claro que hay posiciones más maximalistas o más minimalistas, o hay posturas de tipo más bien fatalista, que son bastante peligrosas porque en lugar de ir a la acción son muy movilizadoras, por tanto, pero sí que es importante captarlo. Es un desafío, un gran desafío también metodológicamente, tengo que decir, pero hay que trabajar también para intentar conocerlas. Y luego, otra cosa que vi, que yo creo que puede ser, quizás pueda aplicarse también a otros contextos, es que en las experiencias de desastre hemos visto que hay muchos actores, en muchas ocasiones hay una multiplicidad de actores, y de diversos, de la administración, de la ciudadanía, los profesionales, los técnicos, etc., ¿no? los voluntarios y las voluntarias. Bien. Esos actores sociales tienen un conocimiento del desastre, desde su perspectiva, desde su labor, desde su compromiso. Tienen un conocimiento que muchas veces queda como muy compartimentado, es un conocimiento muy valioso, pero se necesitaría ponerlo en común,
generar un conocimiento compartido entre diversos actores o incluso diversas lógicas que a veces no hay espacio de relación. Pues entonces crear espacios para que todas estas lógicas, estos saberes existentes puedan unirse en un conocimiento compartido sobre el desastre. Hemos visto que los desastres, también lo estamos viendo ahora, los desastres pueden generar o en todo caso manifestar conflictos. Algunos pueden ser conflictos nuevos, otros conflictos preexistentes que estaban latentes y que se ponen de manifiesto en un proceso de desastre. También soy investigadora en un centro de investigación para la paz y en la investigación para la paz distinguimos los conflictos de la violencia. Los conflictos en sí son algo inevitable en las relaciones sociales. Por otro lado, la violencia sí se puede evitar, pero los conflictos no tienen que ser necesariamente algo negativo en la vida social. Pueden ser momentos pueden ser oportunidades, si se saben gestionar adecuadamente, si se saben gestionar de forma pacífica, incluso si se saben transformar de forma pacífica. Pero la existencia de conflicto parece ser que es algo inevitable en los desastres y puede surgir entre diversos. Cada vez que hay alguien que está en posiciones o intereses que considera incompatibles con las de otro grupo social. Y yo creo que es algo que vemos bastante en diversos desastres. Multiplicar los flujos, y ser muy específica, pero multiplicar los flujos de información y comunicación, porque a veces pues, tenemos un único canal de comunicación, por ejemplo, no funcionaban los teléfonos móviles, y eso generaba mucha más angustia todavía. No podías hablar con tu familia, no sabías qué estaba pasando, no sabías qué había que hacer, dónde estaba el centro de recogida, es decir, no sabías, no tenías acceso a información, pero porque no había. Entonces, los móviles no funcionaban. Hay que generar también canales de comunicación diversificados para alcanzar el mayor número de personas. Tener previsto también en qué momentos de esas cosas que pues, de repente lo más cotidiano del mundo no funciona. Entonces hay que prever las condiciones nuevas que genera, sobre todo en la fase de emergencia. En este caso estamos sobre todo pensando en la fase de emergencia. Una comunicación de riesgo que sea eficaz. La comunicación, el conocimiento sobre el riesgo es muy importante. Quizás no sea lo único que se necesita, porque las percepciones van más allá del mero conocimiento. Pero en Chernóbil hay conocimiento de que se trata de una zona contaminada, pero la gente quiere volver. Entonces no solo actuamos en base al conocimiento, pero sí es fundamental, y es un primer paso fundamental, planificar la comunicación sobre el riesgo, que todo el mundo tenga conocimiento del riesgo. Desarrollar las capacidades de todos los actores, y es importante porque tiene que ver, pues aquí me refería al enfoque de capacidades del economista y del filósofo indio Amartya Sen, que es muy importante porque nos ayuda a evaluar aspectos que tienen que ver con el bienestar social, las desigualdades, la pobreza, la calidad de vida, etc. Y está muy vinculado al desarrollo humano. Entonces, contribuir a generar, a desarrollar capacidades de todos los actores. Esto sí que lo pidieron bastante entre las personas entrevistadas, realizar acciones de concienciación y de educación de la ciudadanía y que tengan constancia en el tiempo, porque sí que es verdad que a veces enseguida después de unos eventos, unos agentes de impacto desde el inicio de un proceso de desastre, sí que se realizan acciones porque pues, hay un poco más de conciencia, un poco más de preocupación, entonces se suele generar, pero luego hay que tener constancia, hay que establecer una periodicidad en las acciones para que siga habiendo una conciencia del riesgo, pero también de lo que hay que hacer, los simulacros, pues, tener conciencia de lo y constancia en esas actuaciones. Eso es muy concreto, pero
que parte de Lorca, pero podemos generalizarlo, las infraestructuras, es decir, que las infraestructuras sean adecuadas a riesgos, si sabemos que estamos expuestos a riesgo sísmico, tenerlo en cuenta, o a riesgo de inundaciones, como estamos viendo ahora, están saliendo muchas noticias sobre la exposición al riesgo de inundaciones. Pues hay que tenerlo en cuenta, pues no puede ser que lo tengamos en cuenta la infraestructura, que no tenga en cuenta esos aspectos que son tan importantes. Mantener un enfoque basado en los derechos humanos. Siempre hemos visto los desastres pueden tener impacto también en algunos derechos, aunque a veces de forma momentánea, pero sí que es importante mantener este enfoque, y no solo en la fase de emergencia, en la respuesta, sino también en la fase previa, es decir, desde la prevención, desde la preparación. Y es que el desastre es un momento tan crítico que puede ser realmente un desafío para el propio cumplimiento de los derechos humanos. Y eso es también muy complejo, pero sí que es un tema que hay que ver cómo, es decir, una recomendación que vaya en esta línea de gestionar la emocionalidad. Los desastres tienen una gran carga de emocionalidad. En primer lugar, para las personas que lo viven en primera persona, todas las pérdidas que suponen. Los procesos tan largos, no solo de la parte de la emergencia, sino también hay todo como dice el antropólogo italiano Gianluca Ligi, que propone hacer una historia emocional de los desastres. Hay todo un proceso emocional muy importante para las personas que lo viven en primera persona, para también las personas que son testigos desde fuera, para la ola de solidaridad que suele haber enseguida en la fase de emergencia de un desastre, la gran presencia mediática. Es muy importante, lo que pasa es que a veces, tras una primera inicial espectacularización, una gran emocionalidad compartida de los primeros días de la primera etapa de emergencia, luego ya va disminuyendo. Entonces, bueno, hay que mantener también una presencia o una perspectiva de largo plazo en esta gestión emocional. Hemos visto otra recomendación que va en la línea de el desastre como proceso multiactor, multifactorial, que incluye muchos saberes, entonces promover el trabajo interdisciplinar. Esto es algo que se dice mucho y muchas veces se recomienda, pero realmente en la práctica se hace muy poco, porque es muy difícil escuchar personas que a lo mejor están interesadas en el mismo tema, las mismas cuestiones, pero que trabajan desde otra mirada y tienen incluso a veces otros lenguajes. Pero es muy difícil, es un gran desafío, pero puede ser absolutamente enriquecedor. Supone un esfuerzo grande de entendimiento y también de traducción, de doble traducción, para poder compartir y realmente producir algo nuevo. Eso puede hacerse y con esfuerzo, pero puede hacerse. Y hay que hacerlo, hay que promover un diálogo, un trabajo interdisciplinar para que los actores que tienen conocimiento distinto puedan ponerlo en común y puedan trabajar juntos. Y por último, la última recomendación de este listado, que es muy abierto, es esta. Hacer antropología de los desastres requiere participación y requiere una ética de responsabilidad necesariamente, porque estamos hablando de procesos que tienen, hemos visto, pues, una gran carga de emocionalidad, que incluyen conflictos, que incluyen desafíos humanitarios, es decir, es algo que requiere realmente de una gran responsabilidad por parte también de la antropología. Una antropología, yo hablo desde la óptica de una antropología de orientación pública, es decir, una antropología que vaya más allá de la academia y que aborda temas como los desastres, el riesgo, la vulnerabilidad frente a los desastres y el riesgo. Son temas de relevancia transversal, porque ocupan a los antropólogos, pero ocupan también a los historiadores, a los juristas, a los geógrafos, a los expertos de hidrometeorología, es decir, nos ocupa y nos preocupa a muchas investigadoras y profesionales también de diversos ámbitos.
Entonces, es un tema de relevancia transversal y desde esta óptica de responsabilidad, desde esta implicación, una antropología que sea implicada también, que tenga presencia en el debate público y que haga también este ejercicio, que no se quede lo teórico, que haga este ejercicio de imaginación social, es decir, pues este marco teórico que nos pueda servir de cómo lo podemos utilizar para que pueda ser útil, para poner medidas, para que podamos hacer recomendaciones y que realmente tengan un impacto en la mejora de la gestión de los desastres. Es muy ambicioso, sí, pero también podemos ser ambiciosas. Así que bueno, esas son muy abiertas, así luego si queréis aportar alguna otra propuesta o criticar alguna, fantástico. Vamos a cerrar algunas reflexiones finales para el futuro, pero para poner también un poco en valor las contribuciones antropológicas a la teoría y a la práctica sobre los desastres y teniendo en consideración pues, el enfoque holístico que es muy propio de la antropología, la interdisciplinaridad y el hecho de hacer este paso para ir más allá de la academia. ¿Qué podemos aportar desde la antropología? Podemos analizar acciones muy complejas o relaciones muy complejas entre sistemas físicos del entorno natural, del medioambiental y socioculturales, por un lado. Tenemos una ventaja, creo, desde la antropología, que es que tenemos un enfoque holístico que nos permite, desde el punto de vista metodológico, pero también desde el punto de vista teórico, unir la perspectiva ecológica, en este tema concretamente de los desastres, unir la perspectiva ecológica con la perspectiva político-económica y con la perspectiva cultural. Es algo que vemos que está en la propia de los desastres. Podemos intentar entender a las personas cómo perciben el riesgo y cómo modelan su noción de riesgo. Y también desvelar coherencias y contradicciones, cooperación y conflictos, hegemonías y resistencias, es decir, relaciones de poder, prácticas de adaptación o maladaptación al entorno, estructuras sociales que puedan ser factores de vulnerabilidad. Y también reflexionar sobre las relaciones mismas de los seres humanos con el espacio en el que habitamos. Un espacio que no es solo un lugar, es un espacio doméstico, es un espacio muy relacionado, muy cargado también de emocionalidad. Tenemos, creo que, contribuciones muy importantes, tanto en el ámbito teórico, sobre la teoría de los riesgos de los desastres, que podemos desde la antropología hacer contribuciones importantes para profundizar las definiciones de riesgo, desastre, de vulnerabilidad, para investigar los aspectos más socioculturales relacionados con los desastres y los riesgos y revelar que los desastres no son ineluctables. Podemos hacer algo de antemano, podemos hacer algo para reducir el impacto, de un agente de impacto, es decir, metodológicamente yo creo que estamos en una posición privilegiada, es decir, tenemos un método comparativo, un método etnográfico y también comparativo, el enfoque holístico que nos permite realmente acceder a narración y poner en el centro a las personas, realmente acceder a percepciones, representaciones, narrativas, etc. Y luego también hacia la práctica también podemos proporcionar orientaciones para incorporar percepciones y conocimientos locales a la gestión y a la práctica de los desastres. Para cerrar con esta cita, que resume todo lo dicho anteriormente, los antropólogos y las antropólogas podemos proporcionar información valiosa y perspectivas socioculturales que pueden ayudar a mejorar los resultados de la mitigación, de la gestión y de la reconstrucción de desastres. Una cita de Susanna Hoffman y Antonio Smith, que me parece un buen cierre para esta conferencia. Muchísimas gracias.
preguntar si la antropología del desastre se ocupa también de guerras y de genocidios, como la de Ucrania, o Gaza, o Damasco. Y bueno, si hay antropólogos ahora mismo trabajando allí. Voy a contestar uno por uno, ¿os parece? Desde el punto de vista de la antropología de los desastres, no nos ocupamos, por lo menos yo personalmente no me ocupo de, que sí que tienen muchos puntos en común, lo que has mencionado, las guerras, los genocidios, por supuesto, tienen muchos puntos en común con los desastres y con las condiciones sociocultural, política, económica de vulnerabilidad, pero tiene una gran diferencia, es que incluyen una intencionalidad de los seres humanos, es decir, una guerra tiene una intencionalidad propia, un genocidio tiene una intencionalidad, cosa que en los desastres, pues claro, las condiciones previas de vulnerabilidad, aunque tengan componentes factores económicos, políticos, sociales, muy vinculados incluso a las estructuras sociales, a las relaciones de poder, etc., ese componente de la intencionalidad no está presente. Por lo tanto, yo creo que ese es un punto yo creo que no podemos dar el mismo tratamiento desde el punto de vista teórico a estas situaciones que también son absolutamente interesantes también desde la antropología. Creo que también podemos contribuir muchísimo, tanto a la teorización, sobre todo yo diría que desde el punto de vista teórico podemos contribuir y de análisis, porque también desde la óptica holística que tenemos y desde el método etnográfico, yo creo que ayuda mucho, sobre todo en las... Bueno, aquí es bastante complejo, porque ya no sería tanto en la realización de trabajo de campo, ya sabemos que en el contexto es más complejo, pero quizás sin acceder a narraciones y a experiencias, sí que podemos acceder a ellas. Vale, o sea que hay otros antropólogos, aunque no sean de la antropología del desastre, que trabajan en ello. Sí, yo ahora no sé recomendarte aquí en este momento, pero sí, es un tema, en todo caso sí que hay antropología que se dedica también a cuestiones relacionadas con la guerra y ahora mismo no tengo estas referencias, pero sí. ¿Tenéis más? Pues no solo preguntas, también comentarios si queréis, o ejemplos, ¿sí? Me has tocado que el gran desastre, claro, por una cuestión de tiempo era imposible, pues ha sido la pandemia y has hecho pocas referencias al COVID. Es que yo personalmente creo que se ha hecho muy poca evaluación, poco estudio, no sé, como que se ha corrido un velo de manera demasiado rápida a muchos ámbitos, a muchos niveles, no solo técnicos, y te quería preguntar si desde el punto de vista nuestro, de la antropología, existe esa misma, que para mí es una percepción, un supuesto, no tengo datos para afirmarlo, de si de verdad se está estudiando realmente, porque ahí sí que hubo chicha, quiero decir, ahí sí que hubo cambio sociocultural, ahí sí me apuras ético, filosófico, y una verdadera punto de inflexión en la antropología y en el devenir histórico, ¿no?, de la especie humana. Y sin embargo, no sé, tanto desde los aspectos más puramente técnicos, yo estoy absolutamente convencido de que mató mucho más la respuesta del sistema que el propio virus. Causó muchas más víctimas, pero a lo mejor no he investigado suficiente. Me parece que ha habido como una urgencia por no investigar, por pasar página. Los antropólogos hemos caído también en esa tentación, ¿no? Se está haciendo evaluación de lo que pasó hace 4 días. Es sumamente interesante porque la pandemia fue efectivamente un momento de reflexión desde la antropología también. Yo misma estuve reflexionando y fue además en un contexto absolutamente terrible, porque en esos momentos de confinamiento yo recuerdo que, como ya se dijo al principio, yo también soy miembro del Instituto de Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz de la Universidad Autónoma, y en esos momentos estábamos organizando, junto con otra entidad, la Fundación Cultura de Paz,
una serie de conversatorios. Justamente los organizamos, pues cambiamos de tema y los centramos, desde el confinamiento decidimos centrarlo en la COVID-19, relacionando, pues hacer un análisis, no solo desde la antropología, eso sí que pues, había referentes y especialistas en diversas cuestiones, también a nivel, desde la antropología, pero también de relaciones internacionales y de diversos ámbitos, y para ver. Eso lo hicimos sobre la marcha, eso fue como muy, un análisis muy temprano, digamos, de la pandemia. Y lo quisimos hacer vinculando la experiencia de la pandemia, por un lado, con las desigualdades y las vulnerabilidades, y por otro lado, con el impacto que estaban teniendo en los derechos humanos. El impacto diferenciado, por ejemplo, por grupos vulnerables, o el impacto diferenciado en diversos países del mundo. Fue realmente un momento, también tengo que decir que lo hicimos también movidas por ese momento tan complejo que estábamos viviendo de confinamiento. Pues tenemos que analizar lo que está pasando. Para nosotros era fundamental, era una oportunidad para entender realmente, muy bien, el virus es el agente de impacto, muy bien, es igual, es el mismo virus en todo el mundo. Pero, ¿qué medidas se están tomando en diversos lugares del mundo? ¿Cómo ha sido también la percepción del riesgo? Yo misma, pues yo estaba aquí en Madrid, ya llevo varios años viviendo aquí, y mi familia estaba en Italia. Entonces, pues yo tenía noticias, no sé si recordáis, que en Italia se confinó una semana antes, más o menos, unos 10 días antes. Y yo iba recibiendo noticias de mi familia que ya estaban encerrados, completamente encerrados, y yo misma dije, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué medidas tan...? No, yo misma estaba subestimando, es decir, me di cuenta después, mi percepción de riesgo en esos momentos no era completamente ajena a la que estaban teniendo todos mis familiares que estaban en Italia, que ya estaban encerrados y confinados. Y en el mismo momento, pues yo aquí disminuyendo la importancia de lo que estaba pasando, incluso criticándolo. Y claro, lo que pasó es que a los pocos días, realmente, porque muy pocos días, con pocos días de diferencia, se tomaron las primeras medidas aquí. Entonces, esto me hizo reflexionar sobre algo que también vimos antes, el rol de las instituciones en la construcción misma de la percepción de riesgo. Porque recuerdo que desde que se cerraron las universidades, pues ya empezó todo el mundo, no solo yo, toda la gente de mi entorno, todas las personas con las que conversamos, todo el mundo empezábamos a tener conciencia de que pues no es algo aislado, no es un virus que es primero en China, luego se ha acercado un poco en Italia. Esto es algo que nos impacta a todos, pues, pero en muy poco tiempo ha ido cambiando la percepción de riesgo. Y yo creo que un rol importante sí que ha sido las instituciones en ese punto. Pero bueno, más allá de esto, pues sí que el análisis de la COVID como un desastre, yo creo que es necesario, algo creo que se está haciendo también desde la antropología, porque se ha publicado algo ya, y porque entraña muchas de las cuestiones que hemos visto hoy. Las toma de decisiones sobre los riesgos. ¿Qué decisiones se han tomado? Pues aquí pues el estado de alarma, la emergencia, el confinamiento, en otros lugares no. También la toma de decisiones ha ido variando según los diversos contextos y eso tiene impacto también. Eso también tiene impacto. Y luego las percepciones también maximalistas, minimalistas, los negacionistas de las narrativas también que han surgido en relación con la pandemia. Es un caso realmente, creo que, de gran interés desde el punto de vista antropológico. ¿Sí? Quería ver si se ha reflexionado de obtener conocimiento de la antropología del yo. Para mí, o de cosas que leo sobre los científicos, que para mí es el desastre de los desastres, que es de la propia pervivencia de la especie humana, que es que estamos sobrepasando todos los límites planetarios que posibilitan la vida en la Tierra.
Y la crisis climática no es la peor, la acidificación de los océanos, la pérdida de biodiversidad, del suelo, de la contaminación de agua, de químicos, de un montón de cosas. Y porque en última instancia pues causante es la vorágine consumista, capitalista, y por qué no somos capaces de bajarnos de ese tren y mirarlo con más calma. O sea, ¿qué piensas al respecto? Sí, no, es súper interesante. Yo creo que también además centra, creo que seguramente una cuestión fundamental de la antropología de los desastres, que la mencionamos, pero que es la percepción de riesgo, y que no se vincula únicamente con el acceso al conocimiento, ¿no? Porque el conocimiento sobre la crisis climática, sobre el que estamos sobrepasando los límites del planeta, ese conocimiento ya está, y está difundido, está publicado y se va alertando desde hace muchos años. Entonces el conocimiento realmente sí que lo tenemos. Pues entonces esta pregunta que tú haces es muy relevante. ¿Cómo puede ser que aunque tengamos el conocimiento, es decir, estemos en una situación de falta de acción realmente? Pues allí, por un lado, percepciones de riesgo, por otro lado, estructuras económicas, así como me viene estructuras económicas de producción, pues no sabemos poner, no ponemos los límites, es decir, seguimos con este sistema de producción y claro, no nos damos cuenta que tenemos que tomar medidas, no solo no solo a nivel individual, por supuesto, también pues a nivel político. Entonces yo creo que ahí pues el tema de las percepciones de riesgo, por un lado, el tema de la aceptabilidad del riesgo, es decir, cuando hemos llegado a decidir que es un riesgo que se puede aceptar. Y además tiene un impacto no solo para nosotros, sino también para las generaciones futuras, y además, es decir, para la vida misma de todo el planeta, es decir, quitándonos las gafas antropocéntricas, pero es decir, para todo el planeta. Entonces, bueno, es un tema, es decir, de hecho, más que un riesgo, ya casi diría que estamos en un proceso, es un proceso ya de desastre, es decir, que estamos ya en el desastre realmente, estamos en una fase, como no es muy procesual, pues estamos ya en esta fase. Entonces, bueno, es... que tiene un fuerte componente ideológico, sí, para transformar el conocimiento y decir que a través de la ideología amortiguar el efecto del conocimiento, que tendría que hacernos quizá tomar otras medidas, que ciertas ideologías las diluyen el conocimiento real de... Y es lo que decimos antes cuando ponemos en relación con la vulnerabilidad, también las ideologías, no solo vulnerabilidad económica, pero también política, y las ideologías también están ahí, porque son como sistemas de creencias, pero tienen un impacto, como puede haber varias tipologías también de sistemas de creencias, pero en las ideologías también, que son parte también de la construcción, son factores también que pueden contribuir a la vulnerabilidad. En cuanto a lo que decías de Paz Moreno Feliu, es una antropóloga que tiene una asignatura en genocidio y violencia planificada, como decía, en cuanto al matiz que, claro, el riesgo es ubicuo, está en todos sitios, ¿no? Entonces no... Y en cuanto al tema que dice, genocidio y violencia planificada, Paz Moreno Feliu, ella te llevará a bibliografía sobre... Buenísimo, apuntado así. También lo vemos. Muchas gracias. No sé si hay alguna intervención. Bueno, si no la hay, entonces nada, muchas gracias de nuevo, es un placer estar aquí y nada, espero que tengamos otras oportunidades. Bueno, muchísimas gracias.